Lo llamaban el triple árbol, pero este es un lugar donde la justicia y la crueldad se han difuminado en uno solo. Durante más de 600 años, la horca de Tyburn en Londres fue más que un sitio de ejecución. Era un teatro macabro de muerte, donde más de 50.000 personas encontraron su fin ante multitudes rugientes. ¿Qué hacía que Tyburn Gallows fuera diferente a cualquier otro lugar en Londres? Únete a nosotros mientras descubrimos las ejecuciones más horripilantes en el infame Tyburn Gallows de Londres. El antes tranquilo pueblo de Tyburn. Mucho antes de ser conocido por su historia sombría, Tyburn recibió su nombre de un pequeño río, el arroyo Tyburn. La tierra pertenecía a las monjas de la abadía de Barking, tanto antes como después de la conquista normanda. Los registros del libro Domesday revelan que alrededor de 40 personas vivían allí, repartidas en 8 hogares, a principios de los años 1200. Gilbert de Sandford controlaba la mansión. Su padre, John de Sandford, había servido como chambelán de Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la era medieval. En 1236, la ciudad de Londres hizo un acuerdo con Sir Gilbert para usar el agua de los manantiales de Tyburn para el primer sistema de agua canalizada de la ciudad. Tuberías de plomo llevaban el agua desde lo que ahora es la estación Bond Street, a solo 800 metros de Hyde Park, hasta Charing Cross. Desde allí, la gravedad ayudaba al flujo del agua a lo largo de Fleet Street, sobre el Fleet Bridge, y hasta Ludgate Hill hacia un conducto público en Cheapside, donde los londinenses podían recogerla gratis. Esta corriente no solo era útil, una vez estuvo llena de peces, atrayendo a ávidos pescadores, pero a medida que la ciudad creció, su destino cambió. Para la era Tudor, el arroyo fue cubierto con ladrillos y convertido en una alcantarilla. Tyburn, que una vez fue una fuente de vida, asumió una identidad mucho más oscura. A medida que su importancia se desvanecía, se convirtió en el escenario de un nuevo propósito escalofriante, el crimen y la ejecución. El surgimiento del patíbulo de Tyburn. Durante siglos, Londres tuvo varios lugares de ejecución, pero ninguno ganó una reputación como Tyburn. Mientras que Tower Hill estaba reservado para los nobles acusados de traición, Tyburn se convirtió en el símbolo definitivo de la justicia, error para delincuentes comunes. Para los 1400, la mayoría de las ejecuciones se había trasladado allí desde Smithfield, consolidando su lugar en la historia como el escenario principal de Londres para la pena capital. Una de las primeras ejecuciones conocidas en Tyburn fue la de William Fitz Osbert en 1196. Un líder rebelde que había incitado al pueblo de Londres a la revuelta buscó refugio en una iglesia, solo para ser arrastrado, desnudado y llevado por las calles detrás de un caballo. Su parada final, la horca en Tyburn. Para la época de Enrique VIII, el papel de Tyburn se había vuelto aún más sombrío. En 1537, el rey lo utilizó para eliminar a sus enemigos, incluyendo a Sir Nicholas Tempest, una figura clave en la peregrinación de Gracia, una rebelión contra el gobierno de Enrique. A pesar de haber sido un fiel servidor de la corona, encontró su destino en el temido cadalso. Su cuerpo fue dejado colgando como advertencia para otros. Bajo el rey se convirtió en un sitio de persecución religiosa, donde tanto católicos como protestantes eran enviados a la horca por sus creencias. Durante más de 60 años, la fe por sí sola podía sellar el destino de una persona. En 1571, se construyó una nueva y aterradora estructura en Tyburn, una horca masiva conocida como el Árbol de Tyburn. A diferencia de una simple viga de madera con una sola cuerda, esta era una estructura imponente de 3 lados, que permitía múltiples ejecuciones a la vez. Se ubicaba cerca de lo que ahora es la intersección de Edgware Road, Bayswater Road y Oxford Street, justo al oeste del actual Marble Arch. Diseñada para la eficiencia, el árbol de Tyburn podría enviar a docenas a sus tumbas prematuramente en un solo y sombrío espectáculo. El 23 de junio de 1649, 24 prisioneros, 23 hombres y una mujer, fueron ejecutados juntos, apiñados en carros y desfilados por las calles antes de su fatídico momento. Los cuerpos de los condenados no siempre recibían un descanso pacífico. Algunos eran enterrados cerca, mientras que otros eran entregados a cirujanos para su disección, un destino que muchos temían, ya que se creía que impedía la resurrección en el día del juicio final. Esto llevó a enfrentamientos violentos entre las familias afligidas y los médicos, ambos desesperados por reclamar los cadáveres. La primera víctima registrada del árbol de Tyburn fue John Story, un católico acusado de traición. Fue ejecutado el 1 de junio de 1571, marcando el comienzo de un largo y sangriento capítulo en la historia de Londres. Entre 1535 y 1681, muchos mártires católicos también fueron ahorcados aquí, un hecho recordado por una placa en el sitio del convento de Tyburn. Una de las leyes más infames que llevaron a la horca fue la ley Waltham Black de 1723, una ley tan severa que convirtió delitos menores en crímenes capitales.
propietarios de tierras ansiosos por proteger sus terrenos de caza. Empujó al Parlamento a aprobar esta ley, que inicialmente estaba dirigida a los cazadores furtivos, pero pronto se extendió mucho más allá de su propósito original. La ley convirtió 50 nuevos delitos en castigables con la horca, incluyendo cazar armado, usar un disfraz o incluso oscurecerse el rostro para evitar el reconocimiento. Las personas podían ser ejecutadas por talar árboles o dañar un estanque de peces, o robar bienes por valor de tan solo un chelín, menos de un día de salario. Peor. Aún así, una persona ni siquiera tenía que cometer un delito para ser sentenciada. Solo planear uno era suficiente. Eventualmente, el Acta Negra contribuyó a un total asombroso de más de 350 crímenes que llevaban la pena máxima. Los expertos legales han condenado desde entonces el acto por su brutalidad pura. Sir Leon Radzinovich, un experto moderno en derecho británico, lo describió una vez como un código legal de pesadilla que convirtió casi cualquier tipo de mala conducta en un delito capital. Criminalizó actos contra el orden público, privado, propiedad e incluso disputas personales, convirtiéndolo en una de las leyes más extremas en la historia de Inglaterra. Con los años, las orcas necesitaban reparaciones, ya sea por desgaste o actos de vandalismo. Para 1759, las vigas de madera estaban tan débiles que parte de la estructura colapsó en una tormenta. Las ejecuciones continuaron, pero en lugar de reconstruir la horca permanente de Tyburn, las autoridades introdujeron cadalsos portátiles, estructuras que se podían montar y desmontar según se necesitara. Dado que las ejecuciones públicas en Tyburn eran eventos masivos que atraían a multitudes de miles de personas, para aquellos dispuestos a pagar, las gradas ofrecían vistas privilegiadas del macabro espectáculo, pero la emoción a veces se volvía fatal. En una ocasión, las gradas colapsaron, aplastando y hiriendo a cientos de espectadores. La naturaleza caótica de estas ejecuciones fue capturada en la obra de arte de 1747 de William Hogarth, El aprendiz ocioso ejecutado en Tyburn, que satirizaba el espectáculo de las ejecuciones públicas. Tyburn se convirtió en un símbolo de la pena capital, inspirando un lenguaje sombrío. Ir a Tyburn o ir al oeste significaba enfrentarse a la horca. Al verdugo se le llamaba burlonamente el señor del señorío de Tyburn, y se decía que los ahorcados estaban bailando la danza de Tyburn. Hoy, el pasado de Tyburn está marcado por 3 robles plantados en 2014 en una isleta de tráfico donde Edgeworth Road se encuentra con Bayswater Road. Entre ellos, una placa honra el lugar donde tantos encontraron su fin. Cerca, el convento de Tyburn se alza en memoria de los mártires católicos ejecutados allí, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que la horca estaba en la intersección de Oxford Street, Edgeworth Road y Bayswater Road, hay cierto debate. En 1850, el coleccionista de libros Edward Francis Rimbaud afirmó que el verdadero sitio estaba en el número 49 de Connaught Square, haciendo referencia a un antiguo contrato de arrendamiento del obispo de Londres. Pero ese es un argumento que los investigadores todavía están tratando de resolver. Entonces, ¿cómo se ejecutaba a las personas en esta tierra hueca? La ejecución. En Tyburn, los criminales podían ser quemados en la hoguera, descuartizados o incluso dejados colgados en cadenas en el lugar de su crimen como advertencia para otros. Estos castigos fueron para aquellos acusados de traición. El domingo antes de su ejecución, se daba un sermón en la capilla de la prisión de Newgate, un evento muy sombrío al que los espectadores que pagaban podían asistir. A medida que se acercaba la medianoche en su última noche, el sacristán de la iglesia de St. Sepulchre's y Paredes, cantando versos solemnes por las almas condenadas adentro. Al amanecer, se les daba una última oportunidad para rezar y recibir el sacramento antes de que comenzara su viaje a la horca. La ruta de Newgate a Tyburn se extendía 3 millas, pero el viaje podía durar horas debido a las enormes multitudes que se reunían para observar. Los condenados eran exhibidos por las calles, en un carro abierto tirado por caballos, un último espectáculo público antes de su ejecución. A lo largo del camino, el carro hacía una parada fatídica en el Boar Inn en St. Giles High Street. Aquí, a los prisioneros se les ofrecía una última bebida, una tradición conocida como el tazón de St. Giles. Algunos tomaron licor fuerte para calmar los nervios, mientras que otros se negaron, eligiendo enfrentar su destino con la mente clara. La cerveza se describía como marrón de nuez y se servía en un amplio cuenco de madera. Con el paso de los años, diferentes posadas en St. Giles continuaron con esta costumbre, pero la Angel Inn se asoció más con ella. Incluso cuando la ciudad cambió, el Angel Inn perduró remodelado, pero aún permanecía mucho después de que la horca de Tyburn desapareciera.
Tyburn era más que solo un lugar de ejecución, era un espectáculo, una forma sombría de entretenimiento público que atraía a grandes multitudes. Las ejecuciones estaban altamente organizadas, casi como eventos públicos. Los criminales más infames, especialmente los salteadores de caminos, encabezaban la procesión, montando al frente de un convoy de carros que transportaban a los condenados. El viaje era lento, permitiendo que las multitudes disfrutaran del momento. Para cuando los prisioneros llegaban a Tyburn, la anticipación estaba en su punto máximo. Al llegar los condenados, se enfrentaban a un mar de espectadores, desde plebeyos que se empujaban para ver hasta los ricos que pagaban por asientos de primera fila, en gradas especialmente construidas. Antes de sus últimos momentos, a los prisioneros se les daba la oportunidad de hablar, y muchos confesaron sus crímenes con la esperanza de salvar sus almas. Tyburn se convirtió en un mercado de superstición y comercio. Una de las tradiciones más extrañas involucraba al verdugo mismo, quien tenía derecho a despojar de su ropa a los condenados después de su muerte. La gente creía que usar las prendas de los ahorcados tenía propiedades mágicas, por lo que el verdugo obtenía una ganancia vendiéndolas a los supersticiosos. Algunos incluso buscaban las sogas, creyendo que tenían un poder especial. En 1447, 5 hombres estaban en la horca, despojados y listos para enfrentar su destino. El verdugo, ansioso por reclamar su ropa como parte de su pago, ya se las había quitado cuando un mensajero llegó de repente a caballo. Se les había concedido un indulto de último momento. Los hombres eran libres, pero la situación rápidamente dio un giro ridículo. Aliviados pero temblando, alcanzaron su ropa, solo para que el verdugo sonriera con malicia y se negara. «Son míos», declaró. Se desató una pelea, pero el verdugo se mantuvo firme. Sin otra opción, los 5 hombres huyeron de la plaza, completamente ilesos. Desnudos, mientras la multitud decepcionada aullaba de risa y burlas. Durante la ejecución, los vendedores ambulantes vendían comida, pasteles calientes y papas asadas, mientras los folletistas gritaban los últimos chismes. Los carteristas trabajaban para la multitud distraída, y quienes vendían sus cuerpos encontraron mucho negocio entre los espectadores. La gente no solo venía a ver justicia, venía por un día completo de entretenimiento. Para las mujeres condenadas a la horca, había un pequeño acto de decencia en medio de la crueldad. Sus faldas se ataban para evitar una exhibición indigna mientras colgaban. Pero más allá de eso, había poca misericordia. Cuando llegaba el momento, las condenadas permanecían en su lugar mientras se aseguraba la soga. Los asistentes del verdugo pasaban la cuerda hacia arriba, fijándola firmemente arriba. Luego, con un movimiento de las riendas, el carro debajo de ellos se adelantó. Si tenían suerte, sus cuellos se romperían instantáneamente. Si no, patearían y lucharían, sus cuerpos sacudiéndose mientras la multitud observaba el infame baile de Tyburn. Justo antes de que el carro se alejara, un canto se alzaría de los espectadores. Sombreros fuera, sombreros fuera. Fuera, no por respeto, sino porque los que estaban atrás querían una vista despejada. Para la gente de Londres, una ejecución no era solo justicia, era un espectáculo, y nadie quería perderse el final como el de John Bradshaw, el hombre que más humilló la ley. Tyburn fue testigo de muchas ejecuciones, pero pocas fueron tan simbólicas como el extraño castigo póstumo de Oliver Cromwell, John Bradshaw y Henry Ireton. En 1661, años después de su fallecimiento, sus cuerpos fueron desenterrados, colgados para que todos los vieran y luego quemados. Decapitado. Esto no fue solo una ejecución, fue una declaración. La monarquía restaurada quería recordar a la gente que nadie podía escapar de la retribución real. Para reforzar este punto, su cabeza cercenada fue montada en una pica sobre Westminster Hall como advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar al rey. Además de ser un teatro político, Tyburn fue también el hogar de algunos de los criminales más infames de la historia. Uno de ellos fue Jack Sheppard, un ladrón, un escapista y una leyenda en desarrollo. Nacido en Spitalfields en 1702, Jack comenzó como aprendiz de carpintero, pero el trabajo honesto no era lo suficientemente emocionante. Se adentró en una vida de crimen usando sus rápidas manos para forzar cerraduras y entrar en casas. Una de sus compañeras más cercanas era una mujer llamada Edgeworth Bess, quien fue arrestada y encarcelada en Spitalfields Roundhouse. Jack no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Ella irrumpió. Dejó al guardia inconsciente, se llevó las llaves y la sacó por la puerta principal. Eso fue solo el comienzo. Su reputación como maestro escapista creció. Arrestado y encerrado en la misma cárcel de Spitalfields de la que había sacado a Bess, Jack tenía un arma secreta, una navaja oculta. No perdió tiempo, cortó el techo, lo destrozó y subió al tejado antes de desaparecer en la noche. Pero la ley finalmente lo alcanzó. Estature Friesman, acusado de robar un reloj, un crimen que juró no haber cometido.
encerrado en New Prison, Clerkin. Bueno, estaba encadenado de las muñecas y los pies, sujeto al suelo sin salida, o eso pensaban. Luego vino un giro inesperado. Su vieja amiga Bess fue arrestada y arrojada a la misma celda. Los dos se sentaron allí, masticando, atrapados hasta que llegó un visitante. Joseph Piel Azul Blake, un colega forajido, vino a revisar a sus amigos, pero no estaba allí solo para charlar. Deslizando una lima a través de los barrotes, le entregó a Jack lo único que necesitaba, una oportunidad. Con ojo agudo y manos firmes, Jack trabajó en sus grilletes, liberándose. Luego, hizo lo mismo por Bess. Los guardias no tenían idea de que una vez más, Jack Shepherd estaba a punto de escapar. Con nada más que determinación y un poco de ingenio, Jack y Bess improvisaron una cuerda con sus sábanas, limaron cuidadosamente las rejas de hierro de la ventana de su celda, creando justo el espacio suficiente para que Bess pudiera deslizarse. Se quitó la ropa exterior para pasar por el estrecho hueco, y luego los dos se descolgaron 30 pies por el lado de la prisión. Pero aún no habían terminado. Corriendo por el patio, escalaron un muro de 20 pies de altura, y cayeron al otro lado. En medio de la noche desaparecieron en las calles de Londres. Durante un tiempo volvieron a sus viejas costumbres, realizando robos con su cómplice Blue Stinger, la piel. Las mercancías robadas se pasaron a un intermediario llamado Field, pero su éxito no sentó bien al autoproclamado señor del crimen de la ciudad, Jonathan Wild. Wild era un maestro manipulador. Jugaba en ambos bandos, delatando a ladrones por recompensas mientras dirigía en secreto su red criminal. Al ver a Jack como una amenaza, Wild convenció a Field de traicionarlo. Eso funcionó. Jack y Blueskin fueron arrestados, llevados al Old Bailey y rápidamente declarados culpables. Arrojados a la prisión de Newgate y sentenciados a la horca, Jack parecía condenado. Pero todavía no estaba listo para rendirse. Con la ayuda de Bess y su amiga, Polly Maggot, se organizó una distracción. En el caos, lograron pasarle a Jack una pequeña lima. Unos días después, lo imposible volvió a suceder. Jack se escapó, cortó sus ataduras, subió al techo y desapareció en la ciudad. Londres estalló. La gente no podía creerlo. Las autoridades estaban humilladas mientras que el público no podía tener suficiente de las hazañas de Jack. Era un desvalido, un embaucador, un hombre que se negaba a ser encerrado, pero la libertad no duró para siempre. Jack fue capturado nuevamente. Y esta vez. Las autoridades no estaban dejando nada al azar. Lo encadenaron al suelo de su celda, lo alejaron de todos los visitantes Y no para había asegurarse salida. de que tuviera. Pero Jack Shepherd tenía un último truco bajo la manga. Al encontrar un clavo doblado en el suelo, lo utilizó para abrir la cerradura de sus cadenas. Una vez libre, se arrastró por la chimenea, trepó por el techo y escapó una vez más, cubierto de hollín de pies a cabeza. A estas alturas, Jack Shepherd era una leyenda viviente, pero la fama era peligrosa. En lugar de mantener un perfil bajo, Jack disfrutaba de su notoriedad. Bebía, celebraba y bajaba la guardia. Eventualmente fue reconocido, arrestado y devuelto a Newgate. Esta vez no habría escape. Se forjaron cadenas especiales solo para él, diseñadas para contener incluso al escapista más hábil. Jack sabía que su tiempo había terminado, pero incluso en sus últimos días, se convirtió en un espectáculo. Multitudes se alinearon, pagando para ver al hombre que había ridiculizado a las autoridades. El viaje desde Newgate hasta Tyburn en la parte trasera del carro. Las multitudes estaban esperando. Jack Shepherd era su héroe, una celebridad. Lo estaban vitoreando. Había chistes y bromas. Mientras Jack Shepherd bajaba por Oxford Road, de repente estalló en una carcajada tan fuerte que la gente se volvió a mirar. Alguien había hecho un chiste y, a pesar de su destino, Jack no pudo evitarlo. Siempre había sido el tipo de hombre que encontraba humor incluso frente al horror. Cuando se detuvieron en el Oxford Inn, luego en el City Oxford Tavern, tomó un cuenco caliente de vino especiado. La gente lo adoraba. A donde quiera que iba, había susurros, asentimientos e incluso vítores. Jack lo absorbió todo. Ya no era solo un criminal, era una leyenda. Pero las paredes se estaban cerrando. Necesitaba una salida, pero había demasiados ojos sobre él. Logró conseguir un pequeño cortaplumas, tal vez suficiente para trabajar en sus cadenas, pero un guardia de ojos agudos lo vio y se lo arrebató. Eso era todo. Jack Shepherd estaba acabado. Iba a ser colgado, o eso pensaban. Jack tenía un último truco. Había pagado a un cirujano para que estuviera listo para revivirlo después de la ejecución. Sus amigos entrarían corriendo, lo descolgarían rápidamente, y el médico lo reviviría. Era una posibilidad remota, pero si alguien podía engañar a la horca, era Jack.
16 de noviembre de 1724, Jack Sheppard, con solo 22 años, fue llevado al infame Triple Árbol en Tyburn. Cuando colocaron la soga alrededor de su cuello, la multitud rugió. Luego la caída. El plan estaba en marcha. Un soldado se adelantó rápidamente y reclamó el cuerpo de Jack. La gente, sin embargo, no entendía lo que estaba pasando. Supusieron que lo estaban llevando para diseccionar, un destino que muchos criminales ahorcados sufrían. Estalló el pánico. En un instante, el caos se apoderó. La multitud se abalanzó sobre el soldado. Volaban puñetazos, se escuchaban gritos. Sus amigos intentaron luchar, pero las calles se habían convertido en una zona de guerra. El cuerpo inerte de Jack fue arrojado en un frenesí, golpeado y magullado, acabando finalmente en el Barley Mow Tavern cerca de Covent Garden. Pero para entonces, las cosas se habían salido de control. Londres estalló en disturbios. La gente peleaba en las calles, rompía ventanas, saqueaba tiendas y atacaba a cualquiera que veían. Algunos no sabían ni siquiera por qué estaban protestando. Otros creían que los cirujanos ya se habían llevado el cuerpo de Jack, pero en realidad se abandonó en la locura. Cuando se asentó el polvo, Jack Sheppard fue enterrado en el cementerio de la iglesia de St. Martin in the Fields. El hombre que había escapado de la justicia tantas veces finalmente se había ido, y ahora nos dirigimos a Jonathan Wild, general de los cazadores de ladrones. Antes de adentrarnos en la historia de Jonathan Wild, hablemos sobre lo que realmente significaba ser el general caza ladrones. En el año 1692, Inglaterra aprobó la ley de los bandoleros, y la aplicación de la ley era prácticamente inexistente. No había oficiales de policía, ni detectives, solo individuos privados que ganaban dinero capturando delincuentes. A estos hombres se les llamaba cazaladrones. Y Jonathan Wild fue el más infame de todos ellos. Las recompensas eran tentadoras. Si capturabas a un salteador de caminos y era declarado culpable, podías reclamar 40 libras, una suma enorme en ese momento. Además, el cazador de ladrones podía recibir un perdón por cualquier delito que hubiera cometido. Incluso mejor, podían quedarse con las pertenencias del ladrón, su caballo, sus armas y cualquier otra cosa que tuviera. Era un negocio peligroso, pero muy rentable. Nacido en 1683 en Wolverhampton, Jonathan Wild comenzó su vida como aprendiz de fabricante de hebillas. Se mudó a Londres en 1708, pero los problemas de dinero lo llevaron a la prisión de deudores. Pasó 4 años encerrado, pero no todo fue malo. Allí conoció a Mary Milliner, una dama de placer que más tarde se convirtió en su amante. Cuando finalmente fueron liberados, se mudaron juntos a Covent Garden. Wild volvió a la fabricación de hebillas, pero había aprendido muchos trucos en prisión. Estaba listo para algo más grande. Una de sus primeras estafas era a la vez sencilla y humillante para las víctimas. Como Mary era una proveedora de placer, atraía a los hombres a los callejones para un encuentro rápido. Justo cuando las cosas se calentaban, Wild aparecía de la nada y los robaba mientras sus pantalones estaban alrededor de sus tobillos. El truco se llamaba Baddock and Twang y les hizo ganar mucho dinero. Con sus ganancias se hicieron cargo de una flash house, un pub conocido por albergar criminales. Wild se convirtió en un receptor, comprando bienes robados de ladrones que llegaban por la puerta trasera. Pero su verdadera genialidad estaba en vender esos mismos artículos robados de vuelta a sus dueños originales. Anunciaba que había encontrado pertenencias perdidas, y las víctimas desesperadas pagaban para recuperar lo que ya era suyo. Eso no era suficiente para Wild. Quería control total. A medida que se volvía más poderoso, dividió Londres en territorios de crimen, controlando quién podía robar dónde. Si alguien lo desafiaba o se convertía en un problema, tenía una solución infalible. Él, pues, entregaba a los criminales a las autoridades, pretendiendo ser un héroe, y cobraba la recompensa de 40 libras cuando eran ahorcados, uno por uno. Wild eliminó a sus rivales mientras hacía que pareciera un ciudadano respetuoso de la ley. Pero en el mundo del crimen, nadie se mantiene en la cima para siempre. Jonathan Wild envió a muchas personas al patíbulo, pero no estaba sin enemigos. Su mayor amenaza llegó en 1717, cuando Sir William Thompson se convirtió en fiscal general. Thompson sabía exactamente lo que Wild estaba haciendo y estaba decidido a detenerlo. Él presionó para una nueva ley que hiciera ilegal lucrarse con bienes robados o venderlos de nuevo a sus dueños originales. Pero Wild no iba a dejar que una cosa pequeña como la ley se interpusiera en su camino. Siempre encontraba un resquicio legal y siempre se mantenía un paso adelante. Sin embargo, las pruebas en su contra se acumulaban. Su nombre se susurraba en los tribunales y los poderosos lo vigilaban de cerca. Sin embargo, en un movimiento audaz, Wild solicitó convertirse en ciudadano libre de la ciudad de Londres. Se pintó a sí mismo como un héroe, jactándose de haber enviado a 60 criminales a sus tumbas en Tyburn. Afirmó que había devuelto innumerables bienes robados a sus legítimos dueños. Muchos de los ricos y poderosos de Londres le creyeron. Después
Después de todo, su propiedad había sido devuelta, incluso si tenían que comprarla de nuevo, pero Wilde se volvió demasiado engreído. Su interminable fanfarronería comenzó a volverse en su contra. La gente empezó a ver la verdad. No era un luchador contra el crimen, era el mayor criminal de todos. Pronto, la ciudad se volvió en su contra. Su suerte se había acabado. Wilde fue arrestado, juzgado y declarado culpable. Culpable. Fue sentenciado el 24 de mayo de 1725. La noche anterior, en un acto final de desesperación, Wilde intentó engañar al verdugo. Ingirió una gran dosis de láudano, con la esperanza de fallecer antes de que pudieran ejecutarlo. Pero su plan falló. Los médicos le administraron medicamentos para reanimarlo. Por la mañana, estaba débil, desorientado y apenas podía mantenerse en pie. Su último viaje fue una pesadilla. Mientras lo llevaban de Newgate a Tyburn, las multitudes se reunieron para lanzar insultos y, peor aún, comida podrida, excremento e incluso cadáveres de animales llovieron sobre él. Una piedra afilada golpeó su rostro, dejándolo ensangrentado. La gente de Londres lo despreciaba. Cuando finalmente llegó a la horca, una multitud masiva lo esperaba con burlas. Habían venido para un espectáculo. Los verdugos se encargaron del bandido primero, luego del falsificador que dio un largo discurso dramático. La multitud se puso inquieta. Querían a Wilde, pero cuando llegó su turno, no hubo últimas palabras, ni confesión, nada. Simplemente caminó hacia su destino sin drama ni lucha. La gente estaba furiosa. Después de toda la expectación, esto fue una decepción. Mientras su cuerpo inerte colgaba de la cuerda, la multitud esperaba que los cirujanos lo llevaran para disecarlo, un insulto final, pero eso no sucedió. Sus amigos lograron recuperar su cuerpo y lo enterraron en el cementerio de St. Pancras. Incluso después de su muerte, la historia no terminó. Días después de que Jonathan Wilde fuese sepultado, ocurrió algo extraño. Su tumba fue encontrada alterada. El ataúd estaba abierto, pero su cuerpo había desaparecido. Nadie sabía qué había pasado. Lo habían robado ladrones de tumbas. Finalmente los cirujanos se habían quedado con su cadáver para diseccionarlo. O, en un último acto de engaño, Wilde de alguna manera había orquestado su escape de la tumba. Unos días después, ocurrió algo aún más inquietante. Un cuerpo hinchado apareció en las orillas del río Támesis cerca de Whitehall. El rostro estaba hinchado, y las facciones estaban distorsionadas por el agua, pero había algo extrañamente familiar en él. Algunos susurraban que era el mismo General Thief Taker. ¿Había Wilde engañado a la justicia solo para encontrar un destino peor? ¿O era solo otro truco, una ilusión final del mayor genio criminal de Londres? Hasta hoy, eso sigue siendo un misterio. La horca en Tyburn presenció innumerables ejecuciones, cada una con su historia. Algunas fueron sombrías, algunas impactantes, pero pocas tan salvajes como el ahorcamiento de Hannah Dago. La fiera irlandesa, Hannah, era una irlandesa que había hecho su nombre en Londres. Empezó como vendedora de cestas en Covent Garden y más tarde se casó con un marinero español, tomando su apellido, Dago, pero Hannah no era una mujer cualquiera, era de las más fieras. Había pasado tiempo tras las rejas más de una vez, pero cada vez lograba escaparse. Sus compañeros de celda le temían, y con razón. No dudaba en usar un cuchillo cuando se sentía amenazada. A pesar de sus tendencias violentas, no fue el derramamiento de sangre lo que selló su destino. Fue el robo. En esos días, robar podría llevarte a la horca, mientras que atacar fatalmente a alguien podría solo merecerte una condena de prisión más larga. Y así, llegó el día en que Hannah iba a enfrentarse a la horca. No tenía interés en últimas plegarias ni confesiones. Cuando el sacerdote se acercó a ella, le dio la espalda. Pero cuando el verdugo, Thomas Turles, intentó colocarle la cuerda alrededor del cuello, luchó. Contraatacó con una patada brutal repentina. Lo dobló, provocando una carcajada en la multitud. Mientras él luchaba por recuperarse, ella se arrancó la ropa, lanzándola a la multitud, negando al verdugo sus privilegios tradicionales de despojar a los condenados. Los espectadores quedaron atónitos, viendo a esta imponente mujer irlandesa, medio desnuda y llena de rabia, atacar al verdugo en persona. Turles logró colocarle la soga alrededor del cuello, pero ella no había terminado. Le golpeó de nuevo, derribándolo, y Luego, en un último acto de desafío, se lanzó desde el carro. Algunos dicen que intentaba escapar, otros creen que eligió terminar las cosas a su manera. De cualquier forma, la soga le rompió el cuello, y así la lucha de Hannah Dago terminó. Pero no todas las historias en el cadalso fueron tan dramáticas. Algunas fueron simplemente trágicas. El horror de la vieja Inglaterra. Tomemos el caso de Joseph Harris, un chico de solo 15 años. Su crimen: robar 2 medias soberanas y algo de plata, apenas más de 1 libra, y por eso, la ley lo sentenció a Tyburn. El día de su ejecución, Joseph apenas podía mantenerse en pie. Estaba débil y temblando, su rostro empapado de lágrimas.
Ni siquiera podía subir al carro que lo llevaría a Tyburn. Al ver su angustia, las autoridades permitieron que su padre, un hombre canoso y abatido, viajara junto a él. Durante 3 millas, Joseph yacía con la cabeza en el regazo de su padre, sollozando mientras hacían el lento viaje hacia la horca. Las calles de Londres estaban llenas de espectadores, pero esta vez no había burlas, no hubo burlas, ni se lanzaron alimentos podridos al condenado. En cambio, la gente permanecía en silencio, observando a un muchacho camino al fin de su vida. Por respeto, los hombres se quitaban el sombrero al pasar. Cuando llegaron a Tyburn, ese mismo padre canoso se vio obligado a ver cómo ahorcaban a su hijo. Al final, pudo reclamar el cuerpo de su hijo y darle un entierro digno. El fin de la horca de Tyburn. Durante siglos, Tyburn fue un lugar donde los criminales encontraban su fin bajo la mirada de miles. Pero el 3 de noviembre de 1783, su larga y sangrienta historia llegó a su fin. Cerca, John Austen, un ladrón de caminos condenado, se convirtió en la última persona en ser colgada en la infame horca. Su ejecución no fue solo el acto final de una brutal tradición. Era el final de una era. Durante más de 600 años, Tyburn fue un escenario donde la justicia y el entretenimiento se confundieron, pero no todos estaban entretenidos. Los reformadores comenzaron a alzar la voz, argumentando que estas ejecuciones públicas hacían poco para detener el crimen, y, en cambio, insensibilizaban a la gente. El gobierno, ansioso por restaurar el orden, decidió que era momento de un cambio. Las ejecuciones fueron trasladadas detrás de los muros de la prisión de Newgate, lejos de la vista del público. Sin embargo, incluso cuando se desmontaron las horcas de Tyburn, las ejecuciones en Inglaterra siguieron siendo un espectáculo durante décadas. Las ejecuciones públicas continuaron hasta 1868, demostrando que el cambio, especialmente en cuanto a justicia, fue lento y complicado. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.